Superación de esta cultura eclesial dominante a la que Francisco nos invita es precisamente una realidad que ha de ser vista de manera escatológica, una realidad que nos interpela en cuanto el futuro del creyente cristiano no es la iglesia, sino el Dios del reino que se revela en la vida de Jesús de Nazaret. Y cuando es decir, nuestra relación personal con Jesús, que nos humaniza, sea todo en todos, la Iglesia como institución y mater convocans cesará. Solo permanecerá la fraternitas convocata, es decir, la verdadera fraternidad a la cual Dios nos llama como vocación de nuestra propia humanidad para ser vivida entre las hijas y los hijos de Dios en este mundo, en esta historia y de cara a nuestra realidad futura. De ahí pues que el llamado a esta superación de la cultura eclesial no es otro que el mismo que hacía el Concilio Vaticano II al entender que la Iglesia está llamada a forjar la fraternidad universal que corresponde a la vocación de lo más humano que nosotros tenemos. La cultura eclesial, nombre así dado por Rafael Tello, entiende que todos estos modos de obrar, y cito a Tello, más o menos particulares, originados en una comunidad particular que dan lugar a un núcleo histórico humano particular, son parte de ese modo en el que entendemos que la fe se ha de vivir. Entrarían, dice Tello, en la cultura eclesial la pertenencia activa a las comunidades particulares como parroquias o capillas, la adscripción o asociaciones u obras pías, el modo de organizar el año litúrgico, el culto público o la recepción de los sacramentos, el modo de orar y gran parte de las oraciones que se emplean, obras penitenciales, etc. Este modo de vivir la fe, encerrado en pequeños núcleos o burbujas de la cultura eclesial o reducido solo a ello, ha conducido en los últimos años y especialmente en las nuevas generaciones, las más jóvenes, a una crisis de pertenencia, de sentido, cuya verdadera conflictividad se encuentra en un ser que no se ve reflejado, no encuentra espacio, no encuentra identificación en lo que la institución eclesiástica hoy en día ofrece como modelo. Es así pues como la cultura eclesial es aquella, en su corriente dominante actual, que solo invita a una adherencia a la institución a través del rito, a través de los sacramentos, a través de grupos, pero que todavía no entiende que el acontecimiento fundante, el acontecimiento central y que realmente atrae y adhiere a una persona es la vida de Jesús de Nazaret, nuestra relación y conocimiento de lo que Él hizo, lo que Él vivió, cómo Él discernió su época y su tiempo y cómo eso humaniza a nuestras propias vidas. Dice Lucio Gera, uno de los fundadores que hemos visto de la teología del pueblo, en 1981 lo siguiente: la crisis del mundo actual es una crisis de la cultura global, una crisis de civilización. Una crisis de la cultura global donde este sentido de pertenencia ya no es algo fundamental y constitutivo que se entienda, que se viva, que se asuma dentro de la normalidad cotidiana. Esa carencia de sentir que pertenezco a tiene que ver con una falta del desarrollo de modelos y de propuestas que sean no solo atrayentes externamente, sino que sean humanizadoras en lo interno y desde ahí capaz entonces de atraerme en mi realidad como sujeto de esta época global, como sujeto que tiene otras esperanzas, otras formas de entender la realidad desde angustias y desde sentidos distintos a los que eran antes. De manera que la cultura eclesial, si se queda en los parámetros dominantes actuales, rito, sacramento, templo, etc.,
estaríamos reduciendo no solo la vida de fe, sino estaríamos destinados simplemente a que la iglesia deje de vivirse en razón de su misión y en razón de su propia vocación. Rafael Tello, es claro que al sostener que la cultura eclesial actual es ajena a los procesos históricos reales de los pueblos y sus culturas, es una realidad que no responde entonces a la época global. Es una realidad que no conecta con la realidad de las grandes mayorías. Sería entonces definir esta época solo a la luz de la institución en cuanto tal, eclesiástica. ¿Cuál es el reto entonces? Pues retornar a la vida de comunidades eclesiales o vidas en común que no se limiten a grupos cerrados y que sean capaces de ir a las periferias, es decir, de ir a todo aquel otro distinto de mí, y no con el fin de hacer que entre en un grupo o en mi grupo, sino con el fin gratuito y absolutamente humano de encontrarme con el otro, de crecer de manera horizontal con el otro y de caminar juntos en esta historia desde la diversidad que nos une, desde la diversidad que nos une. La diversidad no separa, la diversidad siempre une y hace crecer. Esto ciertamente hace difícil que se entienda que lo más relevante, lo más trascendente, lo que propiamente religa, no es la religión en cuanto a institucionalidad, sino la construcción de vínculos. La religión en cuanto a lo que esto significa originariamente como religar, relacionar, vincular. En otras palabras, el hecho de favorecer que somos relación abierta con el otro, relación horizontal, relación simbiótica, porque estamos implicados mutuamente en el destino de ambos, más allá de mi propia individualidad, más allá del propio grupo, más allá del momento y la localidad en la que puedo estar viviendo. Hay entonces un llamado fuerte que Francisco hace, así lo recuerda el 28 de julio del 2013, al Comité de Coordinación del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano en Río de Janeiro. Ahí habla de las tentaciones que nacen de esta cultura eclesial cuando se pretenden erigir como realidades absolutas y prácticas que limitan la vida del cristiano a una práctica institucional. Estas tentaciones las llama él, entre otras, el reduccionismo socializante, la ideologización del mensaje evangélico, la ideologización psicológica, la desviación pelagiana, el funcionalismo, el clericalismo, etc. Pero lo que está a la base de esta crítica es esa mentalidad clerical, esa mentalidad que pone a la luz, que revela realmente cómo nos pensamos, nos vivimos y nos discernimos en cuanto a sujetos que vivimos de cara a los demás. Es decir, si yo me entiendo solo desde una condición en la que me creo superior al otro porque ofrezco un mensaje que creo o entiendo ser un mensaje de salvación absoluta sin el cual no puedo entonces encontrar otro camino, en ese momento estaría actuando bajo el parámetro de un clericalismo y por tanto de un reduccionismo del mensaje evangélico o lo que es más triste, convertirlo en una ideología y por tanto en un mensaje cerrado que solo me lleve a vivirme como un sujeto que se cree más que el otro y que no tiene nada en el fondo trascendente que ofrecerle al otro, más allá de una mera doctrina. El modelo, como explica Rafael Tello, alternativo, superador, que ya se da, lo podemos encontrar en la cultura popular. Dice Tello lo siguiente: está imbuida
esta cultura popular, de otra espiritualidad en la que Dios es visto en conexión y continuidad con las cosas de esta vida, de donde las actividades y acciones humanas aún seculares toman otro sentido y valor. Esto es lo que Lucio Gera explica cuando habla de encontrar la presencia del espíritu hoy en los procesos históricos seculares, y entiende que la realidad salvífica la encuentra el cristiano, el creyente y la comunidad eclesial en general solo en la historia y asumiendo la historia y viviéndose en los parámetros de la historia que le toca vivir. De manera que Tello y Gera nos contextualizan la realidad y el peligro de esta cultura eclesial, que en el fondo es no asumir el espíritu del Vaticano II al entender que la realidad secular, la realidad histórica, es el lugar en el que me puedo ir haciendo sujeto, humanizando y por tanto salvando. Se trata pues de descubrir que lo que Jesús hizo no fue conformar una cultura eclesial, sino una vida que llegase al corazón de lo humano y desarrollase todo su potencial. Una de las críticas pues más enérgicas que Francisco dirige a esta mentalidad que brota de la cultura eclesial es aquella que él caracteriza bajo el nombre el complejo del elegido. Y es que el complejo del elegido nos refiere al origen de lo que él llama la patología del poder eclesial. La patología del poder eclesial. Se trata de una actitud que nace en las casas de formación de clérigos y religiosos, que se extiende por las parroquias y que se fortalece con estilos de vida no acordes con la dimensión profética del ministerio eclesial. Una actitud que se va generando en una manera de vivir la vida de fe a través de lo que la institución ofrece en cuanto a sacramentos, devociones y formas y costumbres de actuar y de ser bajo el parámetro institucional, pero que no enseña a vivir ese encuentro personal, transformador, humanizador con Jesús de Nazaret. Francisco critica pues a aquellos que entienden el llamado al sacerdocio, por ejemplo, o a la vida consagrada bajo una forma deformada de la noción de elección, según la cual Dios separaría a una persona del mundo para otorgarle un grado superior respecto de los otros miembros de la iglesia. O sea que en el momento en el que algún cristiano, cualquiera que sea, se entienda separado de, en ese momento esa vida de fe no es auténtica, no es seguidora de lo que Jesús de Nazaret nos comunicó y nos enseñó, y por tanto deforma lo que es el sentido de la vocación cristiana. La vocación cristiana vincula, une y de manera, repito, horizontal y simbiótica, siempre en crecimiento mutuo en humanidad, donde la relación es de un sujeto a otro sujeto y no nunca de un sujeto a otro considerado como objeto. El riesgo pues es de quedar aislados, cerrados en pequeñas burbujas que pueden ser los grupos parroquiales, los grupos clericales, las maneras de entenderme como un grupo dentro de la iglesia distinto o superior a los demás, y nunca desde el conjunto, es decir, desde lo que nos vincula, desde lo que nos hace a todos ser y vivirnos como cristianos, aún en las diferencias de los ministerios, es decir, de los servicios que tengamos a hacer, que realicemos. La elección es pues un servicio y una responsabilidad que deben ser ejercidos colegialmente, nunca individual o grupalmente, colegialmente, es decir, que se basan en el bautismo de todos por igual y que desde la realidad del bautismo todos somos considerados miembros iguales dentro de esta comunidad eclesial. No hay miembros separados, no hay miembros superiores, solo hay hijos e hijas de Dios que vivimos en la construcción fraterna de este mundo. Un primer paso para convertir
esta mentalidad para cambiar y darle un giro a esta manera de entendernos en iglesia, como es el clericalismo, manera por tanto que hay que superar, es partir de una noción de iglesia como lo que Francisco llamaba, y al inicio pues de su pontificado, en la homilía que dio el 2 de febrero del 2015, esa iglesia que ha de superar una praxis de ocupación de espacios de poder y realización de proyectos individuales, antes que la puesta en marcha de procesos. Es decir, que el modelo de iglesia de la cultura clerical dominante es la que ocupa espacios. Yo necesito un cargo, yo necesito extender mi realidad parroquial a más grupos, yo necesito de un espacio donde yo pueda sentir que tengo poder de dominio sobre otro, pero en ningún momento genero procesos que implican relación con el otro, paciencia. Proceso implica esperar que los tiempos de ambas partes vayan dándose de manera conjunta en distintas formas y modos de pensar y de ver la realidad, pero se van construyendo de manera conjunta, y que se entienda que los caminos que se puedan optar, que se puedan asumir, aún siendo diversos y respetando esa diversidad, están siempre en la sintonía del Espíritu de Jesús de Nazaret, que se hace presente en toda persona, en todo el momento y lugar, más allá de la condición moral, económica, política y religiosa de los sujetos. Y es que Francisco dice, en esa homilía a la que me refería, que se trata en el fondo de entender que el clericalismo es una caricatura en la cual se actúa un seguimiento sin renuncia, una oración sin encuentro, una vida fraterna sin comunión, una obediencia sin confianza y una caridad sin trascendencia. Esto es lo que perfila a esta mentalidad que hoy sigue permeando lamentablemente las estructuras parroquiales, y que no ha sabido llegar a esa mayoría de personas que no sienten pertenencia, que no sienten identidad, que no sienten identificación ni vinculación alguna con este mensaje. En el fondo, como decía Francisco en esta homilía, se trataría de vivir una caridad sin trascendencia, es decir, un amor que no vincule, que no humanice, que no llegue al fondo de lo humano y lo desarrolle en todo su potencial, porque es ahí donde el mensaje cristiano debe llegar, es ahí donde el mensaje cristiano debe entrar. Un primer paso, pues, ¿no?, es superar esta noción de clericalismo que sigue permeando en todos los ámbitos, pues, de la iglesia. Y para ello Francisco da una especie de síntesis de criterios que debemos discernir, y que los menciono acá dejándoles el texto para que los puedan profundizar. Y se trata pues de una serie de criterios que él comparte en su discurso a la curia el 22 de diciembre del 2014. El primero es la enfermedad de sentirse inmortal, inmune o incluso indispensable, descuidando los necesarios y habituales controles. Hay un segundo criterio que es la enfermedad del martalismo, se refiere a Marta, de la excesiva laboriosidad, es decir, de aquellos que se sumergen en el trabajo descuidando inevitablemente la parte mejor, que es el sentarse al pie de Jesús, ese encuentro con el acontecimiento que nos transforma. Tercero es la enfermedad de la fosilización mental y espiritual. Es la enfermedad de quienes pierden los sentimientos de Jesús, porque su corazón con el pasar del tiempo se endurece y se convierte en incapaz de amar incondicionalmente al Padre y al prójimo. Es aquel que vive con indolencia natural su relación con los demás,
que en el fondo hace de su manera de ser y de tratar al otro una manera inhumana, una manera que deshumaniza una forma indolente de ser a la que se habitúa. 4. La enfermedad de la excesiva planificación y del funcionalismo. Se cae en esta enfermedad porque siempre es más fácil y cómodo permanecer en las propias posturas estáticas e inmutables. 5. La enfermedad de la mala coordinación, cuando los miembros pierden la comunión entre ellos y el cuerpo pierde su armonioso funcionamiento. Cuando cada quien quiera actuar de manera individual, exacerbadamente, por su cuenta, sin construir proyectos en conjunto, cada uno piensa en su propio proyecto y no hay ningún tipo de coordinación, lo que en el fondo cae en una pérdida de la comunión y por tanto en una poca eficiencia, porque repetimos cosas que ya se dan y se hacen en tantos otros lugares y creemos que estamos siempre inventando algo nuevo. 7. La enfermedad de la rivalidad y de la vanagloria, cuando la apariencia, los colores de la ropa o las medallas honoríficas se convierten en el primer objetivo de la vida. Y es que se trata, en otras palabras, acá de las personas que viven de los títulos o los nombramientos que puedan tener. Cuando se trata a una persona porque es obispo de manera mucho más cordial que a otro que es el que trabaja en el mantenimiento en la parroquia o en la propia casa o en la oficina, cuando se trata a un clérigo de una manera superior o mucho más formal que lo que puede ser el trato a una persona que es sencilla, que es humilde, que es pobre y que a veces ni siquiera nos acercamos para hablarle. En todos estos ámbitos y tratos tenemos que preguntarnos cómo vemos al otro, como si realmente tratamos al otro y de qué modo lo tratamos, porque esto no puede ser algo accesorio de nuestra vida, sino el eje central de nuestro discernimiento, el modo como tratamos a los demás y cómo, si caemos en eso, diferenciamos de manera mala y deshumanizadora el trato de unos y otros y a otros. 8. La enfermedad de la esquizofrenia existencial, los que viven una doble vida, fruto de la hipocresía típica del mediocre y del progresivo vacío espiritual, la esquizofrenia existencial, aquellos que viven de una manera, piensan de otra y hacen completamente algo distinto, es decir, que aquello que Pablo hablaba de un sujeto dividido, de un sujeto incapaz de ver su propia carencia en capacidad de actuar integralmente y de darse al otro de una manera coherente en ese seguimiento de Jesús de Nazaret. Por ello es que muchas veces de buenas intenciones se hacen los proyectos que más fracasan y se construyen relaciones absolutamente interesadas, pero las buenas intenciones no siempre son aquellas que nos ayudan a tener eficiencia, eficacia y por tanto humanidad. Muchas veces hacemos las cosas creyendo que las hacemos porque son buenas, pero no porque transformen nuestras vidas, porque existe una vinculación personal en el trato con el otro y porque el otro lo considere como un sujeto y no simplemente como un objeto. Esta esquizofrenia nos debe llamar pues, ¿no?, a reflexionar sobre la manera en la que pensamos, vivimos pues, y actuamos. Número 9, la enfermedad de los chismes, las murmuraciones y de las habladurías. Número 10, la enfermedad de divinizar a los jefes, los que cortejan a los superiores, esperando obtener su benevolencia. Lo que el Papa aquí llama el carrerismo y el oportunismo. Y estas son dos palabras que deben llamar a la reflexión a la institución eclesiástica en lo que refiere a las personas en su misión, en sus funciones que tienen y en las ambiciones que puedan tener. El carrerismo, aquellos que quieren tener un puesto, que quieren llegar a ser obispos, que quieren llegar a ser cargos y a tomar cargos importantes dentro de la dirección de la iglesia, solo por privilegio,
por honor, por oportunidad, pero no tienen convicción alguna ni viven aquello que el espíritu conciliar nos invita, ni siquiera creen en que la relación de la iglesia con el mundo ha de ser la del servicio y no la del poder. 11. La enfermedad de la indiferencia hacia los demás, cosa que caracteriza a nuestra época global. 12. La enfermedad de la cara de funeral. Esto lo refiere Francisco al no transmitir la alegría, la esperanza en la que hemos de vivir nuestra fe y con el espíritu que hemos de actuar, capaz de atraer al otro y no de alejarlo. Personas que van por la vida llevándose a los otros por el medio, deshumanizando en el modo como tratan a los demás y ni siquiera se dan cuenta de ello. Tanto es la indolencia que son incapaces de reconocer esa manera en la que viven. 13. La enfermedad de la acumulación, cuando el apóstol trata de llenar un vacío existencial acumulando bienes materiales. Cuando la frustración de la propia vocación se expresa a través de la acumulación de bienes materiales, de una vida lujosa, paralela a lo que predico, a lo que digo, cuando me refugio en ciertas instancias y maneras de actuar para encontrar ese sentido que ya no tengo en lo que diariamente vivo y en lo que cotidianamente encuentro. Y la última, 14, la enfermedad de los círculos cerrados, en donde la pertenencia al grupito se vuelve más fuerte que la pertenencia al cuerpo y en algunas situaciones a Cristo mismo. La pertenencia al grupito. Es decir, la enfermedad de encerrarnos, de vivir burbujas, de vivir pequeñas capillitas, de vivir sin entender que el vínculo abierto con el otro, horizontal y simbiótico, donde ambos crezcamos en humanidad, es lo que ha de nacer del acontecimiento personal que tengamos con Jesús de Nazaret. Y se trata pues de recuperar a una religión que mire al Evangelio nuevamente, a un cristianismo que se viva desde el seguimiento de Jesús nuevamente, porque hay personas, y muchas veces podemos creer incluso que la mayoría de los que habitamos y vivimos y hacemos vida de fe dentro de la comunidad eclesial, que no han leído los evangelios en su vida, que no los tienen como los libros de cabecera, que ellos no constituyen lo central, el alimento cotidiano de la vida de fe personal, porque en ese caso, para estas personas, estarían entonces entendiendo una religión sin evangelio y un cristianismo sin seguimiento de Jesús. Hay pues que rehumanizar nuestros estilos de vida cristiana. Hay que discernirlos a la luz de la praxis de Jesús de Nazaret y sólo así, desde esa conversión en el encuentro con el otro y especialmente con el pobre, podemos entonces superar esta cultura eclesial dominante que ha hecho que nuestra fe se reduzca a los ámbitos del templo, del sacrificio y del sacerdocio a partir de una relación privada con Dios en una suerte de religión que no humaniza, que no llena de sentido y que no se identifica en su quehacer diario y cotidiano con las grandes esperanzas, con los anhelos, así como las frustraciones y los conflictos que hoy en día vivimos en esta época global.